con los seminarios de investigación. La idea es que, bueno, periódicamente podamos hacer algún seminario de profesores de aquí del departamento, como en este caso Carlos, o de invitados que podamos tener y, bueno, pues siempre intentando cubrir una amplia mayoría, un amplio espectro de los intereses del departamento. Entonces, en este caso, para comenzar, tenemos a Carlos, que nos va a hablar de la obra de Mariam Mirzakhani. Como todos sabéis, bueno, pues la única mujer hasta ahora a medalla Fields y fallecida poco después de recibirla. Sí, 3 años después. Así que, bueno, pues nada más, muchas gracias, Carlos, por darnos el seminario y adelante. Vale, pues nada, gracias a todos por venir y bueno, mi idea es intentar hacer una panorámica de en qué trabajó Mariam Mirzakhani. Bueno, el título ya está bastante claro, que era una especialista en espacios de móduli de superficies de Riemann, tanto en la parte geométrica como en la parte dinámica de los mismos. Y bueno, aquí tenéis una foto de Mariam en el año 2008, justo cuando había acabado su periodo postdoctoral, como veremos después. Y una declaración de intenciones justo después de recibir la medalla Fields, que creo que ya dice bastante de cómo pensaba. No iba por el lado precisamente fácil de las cosas, ya no sé si se refiere tanto a la parte matemática como a la parte personal, ¿no? Pero, en fin. Bueno, el plan, pues eso, empezaré una mínima reseña biográfica para contextualizar en qué época y cómo se ha desarrollado su trayectoria. Y después ya me dedicaré la mayor parte de la charla a analizar los trabajos. Su tesis doctoral, que contiene tres trabajos que simplemente por ellos ya son de una envergadura asombrosa, espero que poder haceros ver que efectivamente es así. Y después los 2 trabajos fundamentales que hizo posteriores a la tesis, que son la teoría de los terremotos de Thurston y la teoría de los cierres de discos de Teichmüller en el espacio de móduli. Bueno, nació en Teherán, es de origen iraní, en el año 77, y como todos seguramente sabéis, murió en el año 2017, justo con 40 años. La educación secundaria la hizo en una institución muy prestigiosa de Irán, que era el Instituto Farzanegan, que es un instituto femenino y estaba regido por la Organización Nacional Iraní para el Desarrollo de los Talentos Excepcionales. Participó 2 veces en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, la primera en el año 94 con medalla de oro y una puntuación 41 sobre 42, y al año siguiente ya con puntuación perfecta, medalla de oro también, siendo la primera mujer que participaba en la competición, la primera mujer desde luego de origen iraní que participaba en la competición y la primera en obtener 2 medallas de oro. 2 y ninguna, vamos, porque no había nadie que hubiera participado. El grado en matemáticas lo hizo también en Teherán, en la Universidad Sharif, y una vez que terminó aquí fue a hacer el doctorado a la Universidad de Harvard con Curtis McMullen, que había sido medalla Fields en el año 98, y el título de su tesis, Simple Geodesics on Hyperbolic Surfaces and the Volume of the Modular Space of Curves. Aquí en el tribunal tuvo a Sintun Yao de relator y a Joe Harris, o sea, que se miraron la tesis a fondo. Y después, una vez que acabó esto, consiguió una beca postdoctoral del Instituto Clay, que tiene la particularidad de que aunque ellos tienen sede física, no tienes que estar ligado, te puedes ir a donde quieras. Ella eligió la Universidad de Princeton y allí pasó 4 años hasta el 2008, en el que la nombraron catedrática de la Universidad de Stanford para comenzar ya en el curso 2009. Y bueno, tiene bastantes premios, el premio Blumenthal, que este es un premio que se concede por 4 años
a la mejor tesis que se haya desarrollado durante esos 4 años. Este otro premio, el Ruth Little Sutter, que es un premio para mujeres matemáticas, también por la mejor contribución durante los 2 años anteriores. Por ejemplo, Dusa McDuff fue la primera que tuvo este premio, el Ruth Little Sutter Prize. La medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos de Seúl en 2014, y ahí tenéis por sus contribuciones sobresalientes a la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios de módulo. Miembro electo de distintas academias, la Academia Francesa, la Academia de Filosofía Americana, la Academia Nacional Americana y la Academia de Artes y Ciencias. La tesis doctoral, vamos a empezar ya a analizar, como os decía, esta la defiende en el año 2004, en marzo, el 25 de marzo, prácticamente estamos en un aniversario del tiempo. Y primera de las contribuciones es un método recursivo para el cálculo del volumen de los espacios de móduli, de superficies con borde y longitudes fijas para dichas componentes, mostrando que es un polinomio en dichas longitudes. Esto dio 2 publicaciones, una en el Inventione Matemática y otro en el Journal American Mathematical Society, una nueva demostración de la fórmula de Witten-Koncevich para los números de intersección de las clases tautológicas del espacio de móduli, completamente distinta a la de Koncevich, basada simplemente en métodos de geometría hiperbólica, y una última parte que es una demostración del teorema de cómo se comporta exactamente las geodésicas periódicas simples con longitud dada en una superficie hiperbólica, mostrando que tiene un comportamiento polinómico, a diferencia de lo que pasa con las geodésicas cerradas, como veremos después. De un Annals of Mathematics, o sea, ya solo con estos 3 hay matemáticos que no haremos tanto en una vida, o sea, que a este nivel. Bueno, para fijar las ideas, las superficies todas de las que hablaremos van a ser variedades diferenciables de dimensión 2, orientadas, conexas y que satisfacen el segundo axioma de numerabilidad. Y decimos que una de estas superficies es de tipo Gn si es de género G y tiene n componentes conexas en el borde. Ahí tenéis un ejemplo de una de estas superficies que tiene 4 componentes y género 2. Bueno, una de estas superficies se dice que es hiperbólica si admite una métrica riemanniana de curvatura -1 y además el borde es geodésico, es decir, cada una de las componentes del borde es una geodésica. Entonces, el teorema de Gauss-Bonnet nos liga la integral de la curvatura escalar con la característica de Euler, entonces se puede probar que entonces una superficie de tipo Gn es hiperbólico exactamente cuando 2 veces el género menos 2 menos el número de componentes del borde es negativo. Vamos a llamar vector de longitudes del borde a la colección de longitudes riemannianas de las geodésicas que constituyen el borde de la superficie. Llamamos superficie hiperbólica marcada, es una pareja formada por una de estas superficies junto con un difiomorfismo con una superficie que dejamos fijo para siempre. Esa va a ser la que nos va a dar la marca en cada una de ellas. Entonces, para estudiar los espacios de móduli se introduce el espacio de Teichmüller, que es precisamente la colección formada por las superficies hiperbólicas compactas marcadas con tipo dado y vector de longitudes dado, módulo una relación de equivalencia en las que 2 superficies marcadas son equivalentes si tengo una isometría que mediante el cambio de base por las marcas me da un difiomorfismo de la superficie base que es isotópico a la identidad. Entonces esto es una relación más débil que la del isomorfismo, solo pido deformación isotópica. Y lo importante con esta modificación es que el espacio de Teichmüller es una bola abierta de un espacio euclídeo de dimensión 6G menos 6 más 2n. Una bola abierta. No solo eso, sabemos también la estructura del grupo de clases de aplicaciones o grupo modular de la superficie, que son las clases de isotopía de los difiomorfismos que conservan la orientación
y que dejan estable como conjunto cada una de las geodésicas del borde, no significa que sea la identidad en las componentes del borde, sino solamente que las mueven entre ellas. Bueno, y un resultado clásico es que este es un grupo discreto de presentación finita que actúa propia y discontinuamente sobre el espacio de Teichmüller. Y además, los grupos de isotropía de dicha acción son finitos. Así que el cociente de la acción del grupo modular sobre el grupo de Teichmüller es una orbivariedad analítica real que se denomina el espacio de módulo en superficies hiperbólicas compactas de tipo dado y vector de longitudes dadas. ¿Qué pasa cuando estoy en esta situación, que tengo mi superficie con las componentes del borde y voy haciendo que vayan tendiendo a cero? Pues lo que desarrolla la superficie aquí son cúspides hiperbólicas, es decir, entornos que son isométricos al disco menos un punto. Bien, yo las tengo aquí a mano a longitud finita, pero de modo estricto, en la longitud intrínseca en la métrica riemanniana están a distancia infinita estas cúspides. De hecho, siguen siendo completas. ¿Por qué? Porque están a distancia infinita, no voy a llegar nunca a la cúspide. En particular, fijaros que el espacio, cuando el vector de longitudes del borde se hace cero, se identifica con el espacio de Teichmüller de superficies hiperbólicas de género G con n cúspides marcadas. Pero no solo eso, se puede demostrar mediante una inmersión, de hecho así lo hizo Bers en el año 60, que identificando el espacio cotangente al espacio de módulo con el espacio de diferenciales cuadráticas, se puede probar que es un abierto conexo acotado también de un espacio complejo de dimensión 3G menos 3 más n. Ya sabíamos que pasaba eso a nivel real, ahora pasa también a nivel complejo, y además Grothendieck preguntó, sabéis que en el seminario Cartan de técnicas de construcción de variedades analíticas, de la geometría analítica, Grothendieck tiene dos exposés, el primero dedicado a los espacios de Teichmüller y el último, y todo lo desarrolla con la intención de dar una teoría puramente algebraica. Pues se da cuenta que no tiene las herramientas, en particular se pregunta si el espacio de Teichmüller es una variedad de Stein. Y esto lo resuelve también Bers con Ehrenfreis en 1964. Ahora, teniendo en cuenta que el grupo modular no solo actúa, como decíamos antes, propia y discontinuamente, sino que además actúa por biolomorfismos, tenemos que el espacio de móduli, que es el cociente del espacio de Teichmüller módulo la acción del grupo modular, es un espacio complejo normal de la misma dimensión, obviamente, porque está actuando de modo discreto, y que en particular es una orbivariedad compleja, ya que los grupos de automorfismo de todas las superficies consideradas son siempre finitos. Y ahora, fijaros que por el teorema de uniformización, las punturas las puedo pensar como puntos que he quitado o como puntos marcados. El teorema de uniformización me dice que todas estas superficies hiperbólicas están uniformizadas por el plano de Poincaré, por el plano hiperbólico. Y no solo eso, sino que además, si tengo una superficie de Riemann de género G, tal que con n punturas y que la característica de Euler-Poincaré es negativa, entonces toda métrica riemanniana en S es conformemente equivalente a una métrica hiperbólica. Es decir, que el espacio de móduli se identifica con el espacio de móduli de superficies de Riemann de género G con n punturas. Y además, teniendo en cuenta que la equivalencia que existe entre la categoría de curvas algebraicas complejas, lisas, proyectivas, con la categoría de superficies de Riemann compactas, y que los puntos marcados otra vez por el teorema de uniformización los podemos pensar como puntos que le hemos quitado o como puntos marcados, se tiene que este espacio de móduli también se identifica con el espacio de curvas algebraicas lisas proyectivas de género G con n puntos marcados. Este espacio, en el contexto algebraico de Ligne y Mumford en el año 69, sobre cuerpo algebraicamente cerrado de característica arbitraria, cuando hay cero marcas, demostraron que admitía una compactificación, que es una variedad irreducible,
y en la que el borde está formado por curvas estables, es decir, curvas cuyas singularidades son puntos dobles, si los tienen, y cuyo grupo de automorfismo es finito. Posteriormente, en el año 72, Knudsen extendió estos resultados a cualquier número de marcas y además demostró que era proyectivo en característica cero. Y finalmente, el estudio final de la proyectividad lo llevó a cabo Mumford en el año 77. En el caso analítico, de nuevo fue Beers el que estudió esta cuestión en el año 75, demostrando que el espacio de móduli admite una compactificación. Fijaros, lo que se hace es cogemos una clase de homotopía no trivial y lo que hacemos es pellizcar ahí a la superficie, contraerla a un punto nodal. Entonces, haciendo este tipo de construcciones, Beers demostró que efectivamente es un espacio complejo normal, de hecho una orbivariedad compleja, y además proyectiva, pero para esto tuvo que hacer uso de los resultados de Knudsen. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de geometría, geometría simpléctica. El espacio de Teichmüller no solo es estas clases de equivalencia que hemos dado, sino que, como ya os he dicho, su espacio cotangente de modo normal en un punto son las diferenciales cuadráticas, el espacio de secciones globales de las diferenciales cuadráticas del punto en el que nos hallamos. Ahí tenemos una métrica L2 y esa nos da una métrica Kähler sobre el espacio de Teichmüller, la cual además es invariante por la acción del grupo modular, así que desciende al espacio de móduli y define una estructura simpléctica en el espacio de móduli. Lo importante es que esta estructura no solo vive en el móduli, sino que además Wolpert demostró que extiende a la compactificación, de modo que da lugar a una forma simpléctica, y esa forma simpléctica nos define una clase de cohomología racional, a partir de la cual se construye un orbifibrado de línea amplio, de modo que así se puede dar una demostración por métodos exclusivamente analíticos de que el espacio de móduli es proyectivo sin necesidad de recurrir a los resultados previos de Knudsen. No solo eso, sino que esta compactificación está dotada de clases de cohomología naturales definida a partir de los n fibrados de línea naturales que me definen las punturas. Estos fibrados están caracterizados por la condición de que cuando calculamos su fibra en un punto para el fibrado iésimo, pues me devuelve el espacio cotangente a la superficie en la que estoy en dicho punto. La primera clase de este fibrado de sui es la que se llama la clase psi sui, y esas son las clases tautológicas, uno de los juegos de las clases tautológicas. Además, a partir de la curva universal se construye otra clase tautológica, clase de Mumford, y Wolpert demostró también que efectivamente está representada por la forma de Weil-Peterson dividida por 2pi al cuadrado. O sea que hay una relación clarísima entre la geometría Kähler y digamos el análogo de la geometría algebraica. Bueno, entonces, ¿cuál es la aportación de Mirzakhani en este asunto? Pues ella lo que argumenta es que si el vector de longitudes de las geodésicas del borde es distinto de cero, entonces en ese caso el espacio de móduli no va a tener una estructura compleja natural, pero sí que se puede compactificar haciendo el mismo proceso que hacía Beers, es decir, aunque tenga componentes en el borde, pues lo que hago es pellizco una clase de homotopía no trivial para generar puntos nodales en el interior de la superficie. Y no puedo contraer a hacer esa operación en las geodésicas del borde, solamente en las clases de homotopía del interior de la superficie. Bueno, entonces esa compactificación demuestra que es una orbivariedad analítica real, con las mismas técnicas, compacta,
y la podemos dotar de una estructura simpléctica de la siguiente manera. Fijaros, el espacio, cada una de estas superficies con borde admite el doble de Schottky, que simplemente, esencialmente, ponéis la otra copia de la superficie por encima de ella e identificáis las componentes del borde. Entonces, lo que ocurre aquí es que nos sale precisamente una superficie ya sin borde y cuyo género es 2G más el número de componentes del borde que tenía menos 1. Entonces, hay una inmersión natural de este espacio de módulo aquí. Y este sí que sé que tiene una estructura simpléctica, la forma de Weil-Petersson. Por lo que hago es, la restringo precisamente por esta inmersión. Bueno, no solo eso, sino que ahora el siguiente procedimiento que hace, lo que nos interesa es dejar libre la longitud de las componentes del borde, que es la que nos está dando problemas y por la que no estamos teniendo una estructura compleja. Entonces, lo que hace es un modelo para este espacio en el que, en vez de tomar las componentes del borde, lo que toma son curvas paralelas, digamos, a distancia riemanniana de una unidad, por decir algo, que ya están en el interior, con las longitudes, con vector de longitudes, pues que sean mayores que 0, todas ellas, y la función de longitud sobre este espacio capucho nos define una función que además tiene una acción, este espacio, del toro n-dimensional, que simplemente pensad que en estas curvas paralelas a las del borde son equivalentes a S1, por lo que puedo hacer es rotar a lo largo de esas curvas. Esa me define el desplazamiento, me define una acción del toro n-dimensional, y lo que se demuestra es que tiene una estructura simpléctica invariante natural por esa acción del toro, que se construye precisamente a partir de la métrica de Weil-Petersson del espacio. Este no lo tengo puesto una imagen para que lo veáis, pero la idea es la siguiente. Cada vez que tenéis una componente del borde, la que sea, hay una única manera de completar esto, que es añadiendo dos cúspides. Solo hay una manera posible de añadir dos cuernecitos, dos cúspides en cada una de las componentes del borde, porque el espacio de pantalones, que ya veremos después, que son las superficies de tipo 0,3, esas superficies son rígidas, es decir, para cada uno de los numeritos de las longitudes, es decir, esta está dada porque te la da la superficie, y aquí estoy poniendo longitud 0, es única. Esa es como hace la inmersión dentro de el espacio de módulo IMG2N. Y no solo eso, sino que lo que ocurre es que la función de longitud, esta, la que me mide las longitudes de las componentes del borde, su cuadrado me da una aplicación momento para la acción del toro este que teníamos. Y por tanto, lo que me dice es que el espacio de móduli de superficies de tipo GN con vector de longitud L es el cociente de la antiimagen por la aplicación momento por la acción del toro. Así que la forma simpléctica de Weil-Petersson nos va a inducir una forma simpléctica que por reducción coincide con el elemento de volumen simpléctico que ya teníamos. De modo que podemos expresar esta expresión para calcular el espacio de módulo. Y aquí lo importante no solo esto, sino que como la acción es mediante un toro, hay la fórmula de Deuster-Heckmann me permite calcular exactamente cuál es la variación. Si yo cojo un valor, la antiimagen de un valor, y he dicho que existe la reducción simpléctica, un valor suficientemente cercano, se demuestra que también existe el cociente, existe la reducción simpléctica. Y la pregunta, van a ser difeomorfos, la pregunta es cuál es la variación de la estructura simpléctica. Y la respuesta nos la da este teorema de Deuster-Heckmann, nos dice que es la misma clase de cohomología de las dos, salvo una contribución que tiene que ver con las primeras clases de Chern de los fibrados principales definidos por estación del toro.
digamos que el toro, si queréis, hacéis una partición en circulitos, cada uno de ellos define un fibrado de línea y tiene sus primeras clases de Chen, y el término este de desplazamiento es simplemente la distancia, los cuadrados de las distancias relativas entre los dos valores de la aplicación momento. En particular, cuando epsilon es 0, Mirzakhani prueba que se verifica que precisamente estos dos elementos coinciden en el anillo de cohomología racional del espacio de módulo. Y ya con esto, simplemente sustituyendo las expresiones que hemos calculado mediante Doesterman-Hepman y calculando el límite cuando epsilon se acerca a 0, pues obtiene esta increíble expresión para el volumen del espacio de móduli de superficies de tipo GN con vector de longitudes L, donde manifiestamente es un polinomio en las componentes. Y el resto, fijaros que además de aquí nos sale que los coeficientes, como estos son números de intersección de las clases tautológicas, van a ser números racionales y siempre están multiplicados por potencias de pi, o sea que son elementos de este anillo, de Q en pi. Esto ya se sabía que, al menos para el coeficiente independiente de las L's, que era de esta manera, que era un múltiplo precisamente de la dimensión del espacio de móduli. Eso también lo había demostrado Wolpert previamente. Bueno, y ahora vamos a ver, eso ya tenemos la fórmula del cálculo de los volúmenes, pero no se quedó ahí. Ella lo que hizo fue dar una fórmula recursiva. Es decir, módulos más complicados, ¿cómo los puedo calcular? Los volúmenes en términos de módulos más pequeños. Entonces, para eso, lo que hizo fue estudiar qué le pasaba al espacio de móduli cuando quitabas o cortabas a lo largo de una curva, cortando un par de pantalones. Lo que os decía antes, un par de pantalones es una superficie de tipo 0,3, ¿de acuerdo? Es de este estilo, y aquí tenéis el procedimiento en el que podéis cortar dos formas de obtener pares de pantalones. Por ejemplo, cortamos aquí, pum, pum, y nos queda este separado, que es un par de pantalones. Y en el otro, bueno, pues con otra elección similar. Entonces, ella lo que estudió precisamente es qué pasaba al hacer esta operación con los volúmenes. La base para obtener la recurrencia era una identidad que había probado Greg McShane en el año 98, en su tesis doctoral, en la que había demostrado una cosa que no se esperaba a nadie, y es que la suma sobre todas las geodésicas simples de esta función que aparece aquí, 1 más la exponencial de las longitudes, el inverso, es un medio. Para un toro de este estilo, o sea, es género 1 y con una única cúspide. Y la suma, ya digo, extendida sobre las geodésicas simples, es decir, las que no tienen autointersección. Pues entonces, lo que hizo Mirzakhani, mediante un análisis bastante complicado de estas variaciones, es que podía generalizar la identidad de McShane, pero vamos, que no es nada trivial la generalización. Depende de dos funciones que dependen de las longitudes. La primera de estas sumas está extendida a parejas de geodésicas simples que con la primera componente del borde generan un pantalón, y la segunda suma es parecida, pero solo a una geodésica simple que con la primera del borde y otra beta sui generan otro pantalón. Y entonces sale otra vez un número constante, es el L1, la primera de las longitudes del borde. Y después lo que hay que analizar es cómo generalizar esa función que había puesto McShane, cuáles son las que tengo que poner aquí. Entonces ella lo que hace es un análisis muy fino de cuál es la geometría hiperbólica de un par de pantalones y, tras bastantes cálculos, demuestra que las funciones que tiene que coger son estas que aparecen aquí. Pero ya digo que no es una elección, sino que es una elección basada en el estudio de la geometría hiperbólica. Y ahora lo que hace, ya tengo la fórmula generalizada de McShane, que me va a dar una constante, luego esa constante obviamente sé cuánto va a valer, de un lado me va a dar la integral, me va a devolver
el volumen del espacio de módulo multiplicado por L1, y del otro lado tengo que desarrollar un procedimiento para integrarla de modo efectivo. Entonces, al final, obtendré el cálculo del volumen. Entonces, ella lo que hace es desarrollar un método que a nadie se le había ocurrido para integrar funciones sobre el espacio de móduli que solo dependen de las longitudes de las geodésicas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo primero es hay que introducir el concepto de multicurva. No queremos cortar solamente en una curva, sino que pueden ser en un sistema de curvas. Además, podemos admitir pesos, donde son coeficientes racionales, y eso sí, lo que es importante es que las gammas UI son disjuntas, son simples, no son homótopas por parejas, y además son esenciales, es decir, no son deformables ni a punto, ni homótopas a un punto marcado o una componente del borde. Todas esas limitaciones, esas son las que hay que tomar en consideración. Bueno, entonces, dada una multicurva, pues puedo generar de modo similar, cogiendo las curvas soporte, independientemente de los pesos, puedo coger su vector de longitud y también un número real, que es las longitudes pesadas por los coeficientes. Tengo todas estas funciones. Y además vamos a denotar S de gamma a la superficie que se obtiene al cortar S a lo largo de todo este sistema de curvas. De modo que si es compacta y corto a lo largo de un sistema de curvas, ¿qué me va a salir? El mismo borde que tenía antes, porque ya hemos dicho que no es ninguna de las curvas de la multicurva, puede ser una de las curvas del borde. Y además me aparece, bueno, aquí tenéis un ejemplo, tenéis las 4 componentes del borde, corto, por ejemplo, por aquí, me sale este ejemplo, corto ahora por este otro, me salen otras 2. Al final del día, ¿qué tengo? Las mismas componentes que tenía en el borde, más 2 veces, 2 copias del juego de las curvas soporte. Bueno. Y entonces ahora la relación que ella quiere buscar entre el espacio de módulo inicial, ahora cada vez que he cortado, me descomponen dos pedazos más pequeños, ¿no? Que son estos espacios de móduli en los que ahora en los vectores de longitudes está el vector de longitud de las curvas de la multicurva que me dan, más los que tenía ya antes en el borde. Y entonces ahora lo que se demuestra es que dada una multicurva, la órbita por la acción del grupo modular es finita, de modo que entonces lo que ocurre es que toda función positiva, definida sobre los reales positivos, que me devuelva números reales positivos, define una función sobre el espacio de móduli mediante esta suma finita, calculando las longitudes las longitudes asociadas al punto en concreto. Bueno, y una vez que tiene hecho esto, de nuevo utilizando técnicas simplécticas, no voy a entrar en más detalles porque si no, no acabaríamos, pero lo que demuestra, de nuevo utilizando técnicas simplécticas, es que la integral de estas funciones depende esencialmente de una integral ordinaria, que solamente ahora ya hay que calculársela, bueno, y de los volúmenes de estos espacios de módulo más pequeños. Es decir, que si conoces los de los espacios más pequeños y eres capaz de integrar esta, te los vas calculando uno detrás de otro. Y ahora simplemente la fórmula de recursión, pues eso, aplico este método de integración a la identidad de Maxent generalizada. Simplemente lo que os decía, de un lado tengo que era L1, me da L1 por el volumen, y de otro lado, si soy capaz de calcularlo, pues ya está. Después, más adelante, estudio incluso el comportamiento asintótico de estos volúmenes cuando el género tiende a infinito, pero bueno, no vamos a detenernos. Pero para poner en contexto, ¿qué se sabía antes del trabajo de Mirzajan? Pues se sabía muy poco. Se sabía, Wolper había calculado las de tipo 1,1 sin longitudes del borde, pi cuadrado partido por 6, 1,2 sin longitudes, pi cuadrado partido 4, pn. Zograf había dado 2 fórmulas de recursión en el 98
en el 93 para las de tipo 0n y en el 98 para las de tipo 1n. Y lo más avanzado que había eran dos trabajos de Natanen y Nakanishi, que habían calculado, sí con componentes del borde, las de tipo 1.1, que les había salido este resultado, y otro en el 2001, las de tipo 0.4, que es esta expresión. Pero bueno, ahora con la tecnología esta de Mirzakhani, que se puede calcular, en su artículo del Inventione, pues da dos ejemplos ya no triviales, el 1.2, este que tenéis aquí, el 0.5, y ahora mismo en la literatura podéis encontrar tablas con volúmenes hasta género 5, por ejemplo, yo que sé, el 3.2L, aparece todo con estos números, veis racionales que van creciendo bastante rápido, polinomios, como hemos dicho, con las propiedades en pi, y estos, los m, que es una forma abreviada de escribir, son polinomios homogéneos en las longitudes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este sería su... Madre mía, por Dios, es que esto no tiene sujeción. Esto sería su contribución en cuanto a la parte del cálculo de la fórmula recurrente para los volúmenes. Os decía que el segundo trabajo que había hecho era con respecto a la conjetura de Witten, es decir, la que nos da las clases de intersección tautológicas en la compactificación del espacio de móduli. Estos productos, estas clases de intersección están bien definidas siempre que los grados estos se correspondan precisamente con la dimensión del espacio de módulo, y si no, en cualquier otro caso los definimos como cero. Entonces, lo que hizo Witten fue introducir una función generatriz f sub g con variables arbitrarias, que esta es la que nos captura toda la contribución precisamente del caso de las superficies de género fijo G. Pero no solo eso, él introdujo una función generatriz total, que es esta que tenéis aquí, que está asociada, él lo que estaba estudiando era un problema de gravedad, un modelo de gravedad cuántica. Entonces esta función le aparecía a él de modo natural, y su conjetura es que esta fórmula tenía una relación con la jerarquía KdV. Exactamente lo que él conjeturó es que la función de partición, es decir, la exponencial de la función generatriz total, es una función tau para la jerarquía de Korteweg de Vries, o lo que es lo mismo, que está anulada por una serie de operadores diferenciales, el SUI, que satisfacen las reglas de conmutación de la álgebra de Virasoro sin término central, es decir, el álgebra de bit mayor, y los operadores verifican estas relaciones. Y los operadores, los dos primeros que tienen nombre, se llaman el operador de string y el operador de dilatón, tienen estas expresiones que tenéis ahí, y en general pues son estos monstruitos que nos van apareciendo por ahí. Y la conjetura es eso, es que este sistema de ecuaciones para i mayor o igual que menos 1 determinan todos los números de intersección de las clases tautológicas. Lo que hizo Kontsevich en el año 92 es dar una descripción combinatoria del espacio de móduli mediante grafos de cintas y calcular explícitamente los números, y a partir de ellos dar la demostración de la conjetura de Witten. Hay más demostraciones en la literatura. Okunkoji y Pandaripande en 2001 dieron una nueva basada en términos de invariantes de Gromov-Witten y los números de Hurwitz. Y ¿cuál es la aportación o cómo da la demostración Mirzakhani de este resultado? Pues a ver, ya hemos visto que la expresión para el volumen contiene los números de intersección. En concreto, el término de grado máximo, Nele, el coeficiente de grado máximo en ese polinomio, es esta expresión que tenéis aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? La fórmula de recursión que ya tenía para los volúmenes la utiliza para calcular una nueva fórmula de recursión para estos términos de grado máximo. Y con ella
se calcula explícitamente cuál es la relación entre los distintos números de intersección. De hecho, en primer lugar, lo que hace es lo que hemos dicho, esta jerarquía de operadores empieza por el L-1, el string, el L0, el dilatón, y los demuestra muy fácilmente, que vengan las dos ecuaciones a las que son equivalentes, que son estas dos que estamos aquí. Claro, llegados a este punto, gracias a la estructura del álgebra de Virasoro, bastaría con ver que el L2 aniquila la función de partición, entonces el resto son consecuencia de esa, pero ella no, como ya os he puesto en la cita esta que os he puesto al principio, a pedal se coge y se vuelve a calcular explícitamente todos los LSUIs, porque como tiene la fórmula de recursión, se lo calcula y le salen 0, identidad 0 igual a 0. O sea, bueno, la siguiente contribución de la que os quería hablar es esto, del crecimiento del número de geodésicas cerradas simples. Hay una analogía que proviene de la teoría de números. Me imagino que todos sabréis este resultado, y es que la función que nos cuenta el número de primos menores que un real x tiene un comportamiento asintótico que es de esta forma: x partido el logaritmo neperiano de x cuando x tiende a infinito. Entonces, para hacer la analogía, vamos a llamar geodésica cerrada, digamos que es primitiva cuando su trayectoria solo la recorre una vez, y si además es cerrada, entonces diremos que es prima, una geodésica prima. Entonces, trabajos clásicos del Sart en 1942, de Huber a finales de los 50 y de Selber a mediados de los 50, demostraron que en una superficie hiperbólica compacta el número de geodésicas cerradas de longitud menor o igual que una cantidad dada L tiene este comportamiento asintótico, es un comportamiento exponencial cuando la longitud tiende a infinito. Y fijaros, lo importante aquí, no hay ninguna constante que dependa de la geometría de la superficie, no depende de nada, es universal este comportamiento. No depende, es independiente de la superficie y en particular del género, no interviene ahí para nada. Bueno, ahora esto ya lo hemos dicho, que una geodésica simple si no tiene autointersecciones, y lo que ocurre es que, a diferencia de las cerradas, las simples son mucho menos frecuentes. En el año 85 Birman y Series demostraron que precisamente en una superficie hiperbólica el conjunto de puntos que yacen sobre las trayectorias es denso en ninguna parte y además tiene medida de Hausdorff 1, en particular eso corresponde a medida de Lebesgue 0. O sea que es muy escaso el conjunto de puntos que recubren las trayectorias sobre la superficie de las geodésicas simples, es bastante más pequeño que el de las cerradas. Y estas mismas autoras probaron que en una superficie este número satisfacía una cota polinómica en la longitud, en el L que estamos dando. Posteriormente, Igor Rybin en el año 2001 dio una cota un poco más fina de este estilo, que estaba comprendido entre dos cotas polinomiales. Esencialmente es la dimensión del espacio de Mobley, no es nada más que eso. Fijaros, aquí tenéis la diferencia. Estas son las geodésicas cerradas. Esto es el modelo del toro este que os decía, con una cúspide. Lo que pasa es que lo estamos representando a nivel del dominio fundamental dentro del modelo del disco de Poincaré del plano hiperbólico. Y entonces, representando las trayectorias, fijaros, prácticamente no hay huecos. Estas son las simples. Hay una diferencia considerable entre unas y otras. Bueno, entonces, lo que hizo Mirzakhani fue analizar el comportamiento de la función esta, el número de geodésicas menores que simples, de longitud menor que L, pero no solo eso, hizo un análisis más fino, y lo que hizo fue estratificar esta función por tipos de homotopía. Entonces ella lo que razonó es: cojo una de tales curvas, una curva cerrada simple,
siempre en su clase de homotopía hay una geodésica simple que la representa, única además. Entonces puedo asociarla a cada una de estas clases de homotopía la longitud. Y además sé que la acción del grupo modular tiene órbitas finitas, es decir, que el tipo en el que se me estratifican las clases de isotopía módulo de la acción es un conjunto finito. Entonces, no solo la función de que me devuelve el número de geodésicas, sino en función del tipo de homotopía, contando las clases de homotopía que me dan longitud menor que una dada. Y obviamente, como este es finito, la función original es una suma sobre todos los tipos de estas funciones. Bueno, entonces, extiende el concepto, lo mismo que acabamos de dar, a las multicurvas, como hemos visto en el caso de la sección anterior, con las definiciones obvias. Y ahora lo que aparece es un nuevo espacio, que es el espacio de laminaciones geodésicas medidas de soporte compacto, que son simplemente, tiene este nombre larguísimo y tal, pero son simplemente la completación. Fijaros, las curvas son estos elementos donde los ASUI son números reales, pues lo que hago es la completación de las racionales, es decir, donde los coeficientes son racionales. Y ese espacio de laminaciones solo depende de la topología de X. Y además tiene una estructura lineal real a trozos, de la dimensión del espacio de Teichmüller, y su cociente por los escalares es exactamente el borde de la compactificación de Thurston del espacio de Teichmüller. O sea, que es un espacio, digamos, canónico asociado a la superficie. Y como os he dicho antes, bueno, el grupo modular actúa de modo natural sobre las curvas, en particular sobre las laminaciones, y tiene una medida que es invariante por esta acción, introducida por Thurston, que es localmente finita. Esa medida va a jugar un papel esencial. Lo que hace otra vez de nuevo Mirzajan es extender estas funciones de longitud, entenderlas como funciones sobre el espacio de móduli, y no solo eso, sino que estudia la bola unidad con respecto a estas funciones de longitud. En esas bolas, esa función que me devuelve la medida de Thurston de la bola unidad, ella demuestra que es una función continua sobre el espacio de móduli propia e integrable con respecto al volumen de Weil-Peterson. O sea, que este numerito es finito. Y ahora, un resultado central es que, fijaros, estas que me cuentan por tipos de homotopía, ya sabía yo que el comportamiento que estaba esperando era esencialmente este polinomio en L. Bueno, pues lo que demuestra es que este cociente también tiene un buen límite y es una función propia y continua de nuevo sobre el espacio de módulo. Y ya, una vez que tiene estos ingredientes, demuestra que esas funciones descomponen de esta manera. Existe un número racional, universal, salvo la medida de Thurston y la integral de la medida de Thurston, y del volumen de la bola unidad, y tiene este comportamiento. Y ya inmediatamente con esto ya obtiene el comportamiento asintótico esperado. Pero claro, para ello lo que tiene que hacer es entender la densidad que tiene la órbita dentro del espacio de laminaciones. Y para eso, ¿cómo lo hace? Pues de nuevo vuelve a utilizar el espacio de móduli para estimar estos promedios. ¿Y cómo lo vuelve a hacer? Estas funciones que solo dependen de la longitud, otra vez por la teoría de integración, ella sabe cómo integrarla y además demuestra que es integrable y que además es un polinomio, otra vez del grado que siempre nos está saliendo, que es la potencia de la dimensión del espacio de Teichmüller. Y el coeficiente de grado máximo es un número racional, otra vez por lo de siempre, porque al integrar, que hemos dicho que esos números dependen solo de las clases de intersección en el espacio de módulo. Y entonces, este número además solo depende de la multicurva en la que esté diseccionando la superficie original a lo largo de la multicurva y calculando el espacio de móduli asociado precisamente a esa descomposición.
Entonces, este número que solo depende de las clases tautológicas y del espacio de móduli, ahora le faltan dos ingredientes. Uno, que es la ergodicidad de la acción respecto de la medida de Lebesgue del grupo modular. Esto era un resultado del año 85 que lo había probado Masur. Y un estudio en profundidad de las medidas discretas definidas sobre el espacio de laminaciones. Con esos dos ingredientes es capaz de concluir que existe una familia uniparamétrica que converge a un múltiplo de la medida de Thurston. Un múltiplo, el múltiplo que estamos buscando, el C de gamma dividido por esta integral de la bola unidad. Ahora, teniendo en cuenta lo que os decía, que el número de tipos es finito, pues ya en particular sale el resultado menos fino, que es la ley asintótica. Pero obtenemos más información. Este número que aparece aquí es una función continua propia sobre el espacio de móduli. Y fijaros, a diferencia de lo que ocurría en el comportamiento de las geodésicas cerradas, este depende de X, depende de la geometría. Y aunque se refiere a una superficie, depende de una integración sobre todo el espacio de móduli. O sea, que es un resultado desconcertante, a más no poder, que para llegar a este resultado has tenido que pasar por integrar sobre todo el espacio de móduli. Y otra consecuencia increíble de este resultado es que, fijaros, los cocientes de dos de estas frecuencias, el número de la función de conteo, si analizáis, solo aparecía la integral de la medida de la bola unidad y el otro era un número racional, el resto desaparece. O sea, que estos son números racionales universales. En particular, puedes estimar las frecuencias relativas. Bueno, que se quede ahí. Por ejemplo, ella demuestra que en una superficie de género 2, la probabilidad de que una geodésica cerrada simple separe la superficie, es decir, que el complementario sea no conexo, es un séptimo. Es una cosa, o sea, bueno, ahí tiene un montón de resultados en esta línea, pero por poner uno, ¿vale? Los terremotos de Thurston, aunque creo que me estoy quedando sin tiempo, o sea, si queréis os cuento brevemente es una generalización precisamente de... Habíamos dicho que en el espacio de Teichmüller es una variedad compleja, es una variedad que tiene su estructura de Kähler, por tanto tiene una estructura simpléctica. Si tengo una geodésica simple cerrada, entonces lo que puedo hacer es, fijaros, corto a lo largo de la geodésica, roto una componente del borde con respecto a la otra y los vuelvo a pegar. Esto es la deformación de Fengel-Nielsen y asocia a cada t, el parámetro de rotación, me da una nueva superficie. Bueno, entonces lo que se obtiene mediante esta construcción es un flujo en el espacio de Teichmüller. Y Wolper lo que demostró es que la función de longitud de esa geodésica es precisamente el campo hamiltoniano con respecto a la métrica de Weil-Peterson, me da este campo del flujo de deformación de Fengel-Nielsen. Bueno, entonces lo que hizo Thurston es considerar una generalización de esta construcción, pero sobre el espacio de laminaciones geodésicas. Entonces, la idea es la misma, simplemente ahora tenemos dos componentes, a lo largo del espacio de laminaciones y del espacio de Teichmüller, y lo que ocurre aquí es que ahora, como estamos deformando a lo largo de una familia de geodésicas, el aspecto de esas deformaciones se parece precisamente a lo que pasa a lo largo de la línea de fractura en una falla, cuando hay un terremoto, y por eso se llama esto un terremoto. Bueno, considerando lo mismo que teníamos antes, las funciones de longitud, etc., Kerckhoff en el año 85 demostró que exactamente también la función de longitud para la laminación geodésica dada es una función hamiltoniana que me da el campo de deformación del terremoto de Thurston. Y no solo eso, sino que mediante la función de longitud puedo definir un fibrado unidad. Ese fibrado, la acción del grupo
del terremoto deja estable ese fibrado, es compatible además con la acción natural del grupo de clases, o sea que eso desciende a dar un fibrado unitario sobre el espacio de móduli. Y lo que demostró Mirzakhani es que en este espacio unidad existe una medida finita que está en la misma clase que la medida de Lebesgue y que es invariante bajo la acción del terremoto de Thurston. Además, esa medida proyecta precisamente en el múltiplo que teníamos antes de la medida de Weil-Peterson, donde ves la misma función que veíamos antes, la función que me devuelve el volumen de la bola unidad. Bueno, utilizando argumentos muy parecidos a los de allí, pues, considerando toda la estructura sobre el espacio de laminaciones, es como se prueba esto. Fijaros, hasta ahora solo hemos visto la parte simpléctica, pero también tiene una contrapartida compleja, que es la que os decía antes, de que viene dada de que el espacio cotangente al Teichmüller son las diferenciales cuadráticas del punto en el que diferenciales cuadráticas holomorfas del punto en el que me encuentro. Entonces, no solo hay la métrica de Weil-Peterson, sino que hay una métrica, es la métrica de Teichmüller, que viene dada por la métrica L1 de la diferencial cuadrática correspondiente, que es la integral del valor absoluto definido sobre toda la superficie. Y Royden probó en 1970 que esta es la métrica intrínseca de Kobayashi. Pensad que estos son dominios hiperbólicos. Todo dominio hiperbólico tiene una métrica intrínseca, pues es exactamente esta métrica. No es una métrica riemanniana, es una métrica finsleriana, ¿de acuerdo? O sea, el comportamiento es bastante distinto. Haciendo lo mismo que hemos hecho en el caso anterior con las laminaciones, podemos hacer ahora un fibrado unidad para las diferenciales cuadráticas, porque vuelve a ser todo compatible con la acción del grupo modular, desciende a dar un fibrado unidad sobre el espacio de móduli, y no solo eso, tened en cuenta que como sabemos que el espacio de móduli es el Teichmüller módulo la acción del grupo modular, este es necesariamente el revestimiento universal, ya que habíamos dicho que el resultado de Beers sabíamos que era contráctil, el espacio de Teichmüller. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este espacio? Pues lo que ocurre es que es muy poco homogéneo, es decir, Royden demostró que el conjunto de automorfismos complejos del espacio de Teichmüller es exactamente el grupo modular. Cuando cocientas, para pasar el espacio de móduli no te queda nada de simetría. Y otra forma de entender esto, lo poco homogéneo que es que tú calculas una cantidad local, como es los espacios de diferenciales cuadráticas, que solo depende del punto concreto del espacio de móduli. Si son iguales, es que las superficies eran iguales. Entonces es lo más lejos de la homogeneidad. La aplicación de periodos de las diferenciales cuadráticas me da una aplicación al espacio complejo 3G-3, y otra vez, a través de esta aplicación, lo puedo dotar de una medida finita. En este espacio tenemos el flujo del orociclo de Teichmüller, que se define a partir de toda diferencial cuadrática define dos foliaciones transversales, y a partir de ellas me define un flujo de modo natural, y tiene la expresión de este flujo, es esta matriz que tenéis ahí. Bueno, entonces, lo que hizo Mirzakhani es precisamente construir una aplicación equivariante con respecto a estos dos flujos. Uno, el que teníamos sobre el espacio unidad construido a partir de las laminaciones, y otro, el espacio unidad construido a partir de las diferenciales cuadráticas. Con las medidas, entonces es equivariante, medible, compatible con ambos flujos. Y aquí utiliza un resultado de Masur también del año 85, en el que había demostrado que el flujo del orociclo de Teichmüller es ergódico. Entonces, a partir del isomorfismo de espacios de medida equivariante, le permite concluir directamente que el flujo del terremoto también tiene que ser ergódico, con respecto a la clase de la medida de Lebesgue.
Fijaros, para poner esto en contexto, antes de Mirzakhani no se sabía nada, no había ni un solo caso de un terremoto de Thurston que se tuviera trayectorias densas. A partir de los resultados de Mirzakhani, prácticamente todas tienen que ser así, tienen que ser densas. O sea, lo excepcional es lo contrario. Y ahora, fijaros, bueno, sí, esto es lo que os acabo de decir, y no solo densas, sino además uniformemente distribuidas, y además esto da una pasarela para relacionar los aspectos simplécticos con los aspectos complejos. Y 5. Bueno, si queréis os comento esto brevemente, lo de los espacios de los discos de Teichmüller. A pesar de todo lo que hemos dicho y de todo lo que había hecho Marian Mirzakhani, yo creo que esta sinceramente es la que finalmente le acaba de dar la medalla Fields, y ya no era suficiente con todo lo anterior, y es la teoría de los cierres de discos de Teichmüller. Bueno, ya hemos dicho la inhomogeneidad del espacio de móduli, y en principio uno espera que tengamos entonces un comportamiento dinámico completamente distinto a lo que parece en el caso de espacios homogéneos, el cual había sido analizado por Marina Ratner en el año 91, en el que estableció su teorema del cierre de órbitas, que nos dice que si tengo un espacio homogéneo en el que tengo un grupo de Lie real cocientado por un retículo y tengo un subgrupo unipotente en el grupo por el que estoy haciendo el cociente, entonces para todo punto el cierre de la órbita por el subgrupo es un espacio homogéneo, existe otro subgrupo del grupo del IG que contiene a H, y de modo que el cierre es homogéneo. Y además es una variedad algebraica. Entonces, claro, esto en su momento supuso un avance increíble en el comportamiento de la dinámica. Por muchas cosas particulares que hubiera, al final, cuando uno toma el cierre, las cosas se comportan de modo muy razonable. Sin embargo, uno esperaría que en el caso del espacio de móduli, pues como es altamente no homogéneo, que las cosas fueran muy distintas. Y de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando cojo las geodésicas reales dentro del espacio de Teichmüller, casi toda geodésica real, el cierre es una telaraña fractal, es densa en todo el espacio de Teichmüller, con lo cual es imposible dar una clasificación de esos objetos. Pero por otra parte, Teichmüller demostró que la ubicuidad de las geodésicas complejas, que son las geodésicas complejas o discos de Teichmüller son simplemente inmersiones isométricas holomorfas del plano de Poincaré en el espacio de móduli. Y lo que demostró Teichmüller es que por cada punto pasa un disco de Teichmüller en todas las direcciones que uno se pueda imaginar, o sea que hay muchísimos dentro del espacio de... Y claro, en principio, otra vez, si estamos pensando que es no homogéneo, pues el cierre de uno de tales discos podría tener el mismo comportamiento que en el caso real. Sin embargo, lo sorprendente es que ocurre todo lo contrario. Y es una contribución increíble, no solo de Mirzakhani, porque aquí sí que ha tenido colaboradores, mientras que todas las otras que os he dicho antes eran en solitario, esta ha tenido que trabajar con más gente, y en la que han demostrado que precisamente que el cierre de todo disco de Teichmüller es una subvariedad algebraica del espacio de móduli. Y este es un teorema de rigidez que ya se llevaba buscando desde hacía bastante tiempo. De hecho, el director de tesis de Mirzakhani era el único que había conseguido demostrar, en el caso de género 2, utilizando la involución hiperelíptica, que en ese caso era cierto que pasaba esto, pero era el único caso que se conocía. Y lo que hacen exactamente es utilizar que el grupo especial lineal de orden 2 tiene una acción natural dentro del fibrado unidad de las formas cuadráticas holomorfas. Para esto simplemente tenéis que pensar que todas estas superficies, ya hemos dicho, que están uniformizadas por el plano de Poincaré, entonces lo puedo ver ahí dentro de un dominio fundamental, y puedo restringir al dominio fundamental la forma cuadrática estándar, la diferencial de z al cuadrado. Y lo que ocurre es que con ese modelo poligonal
un punto se corresponde precisamente a que Q, el módulo con respecto a la métrica de Teichmüller, de la diferencial cuadrática, es exactamente el área del polígono. Bueno, entonces, todo punto de ese fibrado unidad definido por las formas cuadráticas holomorfas se obtiene de esta manera y por actuar H de modo natural sobre los polígonos hiperbólicos se puede dar esta acción que os decía. Así que una órbita para esta acción de SL2R proyecta al espacio de móduli dando un disco de Teichmüller. Y ahora, la demostración de que el cierre es de verdad una variedad algebraica pasa por tres resultados que cada uno de ellos ya es un avance descomunal. En primer lugar, Eskin y Mirzakhani dieron una clasificación de las medidas soportadas sobre estos espacios y demostrando que toda medida ergódica invariante con respecto a esta acción natural del grupo SL2 está soportada en una subvariedad afín invariante. Y de los tres, este es con diferencia el resultado más técnico y más complicado de demostrar. De hecho, tienen que hacer uso de un montón de técnicas, por supuesto de los resultados de Marina Ratner, pero no solo eso, sino que hay que usar técnicas de análisis estocástico, Javier, para que veas. Procesos estocásticos con las ideas de Benoit y Quint del 2011, que son muy recientes, sobre la deriva exponencial de los paseos aleatorios. Se usa de modo no trivial para hacer la demostración. Y para que os deis una idea, el artículo lo sometieron al IHS en el 2013. Ha salido publicado en julio del año pasado. 5 años de proceso de revisión. Y con una medalla Fields de por medio, o sea que no es moco de pavo esto. Después, Eskin y Mirzakhani y Mohammadi en el 14, está claro que ellos tenían las ideas claras ya en el 14 de lo que iba a pasar, lo sabían. Lo que pasa es que los procesos de revisión esto pues han sido extremadamente escrupulosos precisamente para garantizar que no hay ningún gap en ninguna de las demostraciones. Entonces, en este segundo trabajo lo que prueban es que el cierre de una órbita por la acción de SL2R es de la forma una intersección del fibrado unitario con una subvariedad afín invariante. Y otra contribución, la última, es que Philip en el 14 demuestra que todas de estas subvariedades afines invariantes es necesariamente algebraica. Y a partir de aquí ya es inmediato, entonces que el cierre necesariamente va a ser algebraico. Esta acción de SL2R en este fibrado unitario está relacionada con la teoría esta que llaman de billares en polígonos. Y cuando sacaron este resultado, pues eso es todo un campo de investigación que se dedican a estudiar caos, este tipo de cosas. Y vamos, tuvo una repercusión importantísima. De hecho, en ese campo, esto se conoce como el teorema de la varita mágica, porque es que de repente cosas que eran intratables ahora se pueden hacer con estos métodos de integración y de la rigidez, se pueden hacer cosas increíbles. Bueno, pues nada, gracias por la atención y dejadme que acabe con que veáis cómo trabajaba ella. Tenía unas hojas enormes y se pasaba dibujando en ellas continuamente. Su hija, de hecho, dice, ya, mamá está otra vez dibujando. Y aquí tenéis una panorámica un poco más cercana de exactamente qué tipo de cosas escribía y hacía. Y bueno.